No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. El Señor bendiga su palabra. Una de las cosas que hace diferente a los humanos de cualquier otra especie viva es la capacidad de poder adaptar su comportamiento de acuerdo con el tipo de relación que establezca. Y eso es parte precisamente de ser seres racionales, de tener una constitución que hace que nuestras interacciones sean en cierto sentido complejas. Por ejemplo, no nos comunicamos o no nos relacionamos de la misma manera con personas que son nuestros familiares que con personas que acabamos de conocer. No es lo mismo cómo tratamos a un bebé recién nacido a cómo tratamos a una persona adulta, de pronto con un poco más de dureza, con menos delicadeza. Pues bien, el ejercicio del liderazgo en la iglesia no es para nada ajeno a esa realidad. Los que tienen el privilegio de presidir, de liderar, de pastorear, deben ser conscientes de que su liderazgo se trata principalmente de relaciones. Liderar se trata principalmente de relaciones. De hecho, no hay un líder si no hay personas a las cuales liderar. Y la eficacia de dicho liderazgo, de dicho oficio, dependerá en gran manera de cómo se gestionen esas relaciones. Otra vez, por muy corporativo que esto pueda sonar, el liderazgo tiene que ver con personas, por lo tanto tiene que ver con relaciones, y por lo tanto el éxito del liderazgo entonces tiene que ver con la gestión efectiva de esas relaciones. Y hasta ahora, la carta a Timoteo nos ha llevado a lo largo de una serie de instrucciones generales sobre cómo poner la casa en orden, específicamente las iglesias de esa área de Éfeso en las que convivían varios hermanos en la fe, las cuales estaban siendo atacadas por falsos maestros con motivaciones personales, con intereses particulares que estaban desviando al rebaño de la verdad. Los capítulos 1 y 2 de 1 Timoteo vimos que estas instrucciones apuntaban al culto en general, el servicio de oración, quiénes se encargaban de la enseñanza, cuál era el rol de los hombres, qué debían hacer las mujeres, incluso cómo debía ser la liturgia en el culto. En el capítulo 3, las instrucciones iban dirigidas a los requisitos que debían cumplir aquellos que estaban interesados en liderar. En efecto, si había que cambiar las formas, es decir, cómo se hacían las cosas, había que revisar también el fondo. Así que más que una cuestión de solo liturgias y comportamientos, era una cuestión de la competencia de los líderes. Así que Pablo da instrucciones específicas de cuál era el carácter que debían tener esos líderes en el capítulo 3. En el capítulo 4, que recién concluimos, las instrucciones iban más dirigidas a Timoteo en particular, las cosas que él debía cuidar de sí mismo, y también las cosas que debía cultivar como disciplinas para tener un liderazgo eficiente y no fracasar en una misión tan delicada como poner la casa en orden. Pues bien, lo que nos queda de la carta, los capítulos 5 y 6, que es lo que veremos en las semanas siguientes, tiene algunas instrucciones que se dirigen ya no tanto a la forma ni al liderazgo de la iglesia, sino a las relaciones entre el liderazgo y las relaciones y las personas, y también las relaciones internas entre los diferentes grupos que componen la iglesia. Esto es, los hombres, las mujeres, las viudas, los adultos, los jóvenes, los necesitados, otros pastores, las relaciones entre amos y siervos, y por supuesto la relación también con una cosa importantísima, el dinero. Capítulos 5 y 6 es acerca de relaciones, de cómo son esas interacciones y cómo el líder debía supervisarlas y guiarlas. Por hoy, nosotros nos vamos a concentrar en el primer grupo con el que Timoteo tenía que lidiar en términos de relación en la iglesia. Y es que este primer grupo, como lo vemos, es quizá el grupo base. Al final la iglesia está compuesta de personas y esas personas son una de dos cosas, hombres o mujeres. Así funcionaba en la época y así funciona ahora, hombres o mujeres. Así que al relacionarse dentro de la iglesia, en ese contexto, él debía usar sabiduría, ya fuesen ancianos esos hombres o esas mujeres, o ya fuesen jóvenes esos hombres o esas mujeres.
Y en esa línea ese es el argumento que quiero proponerles. Ese es un argumento bien simple que ustedes ya lo debieron haber visto en el texto. La idea es bien clara, así que no parece que vayamos a tener muchas dificultades para seguir ese planteamiento. Un líder debe relacionarse con sabiduría con los miembros mayores y con los jóvenes en la iglesia. Voy a pedirles si me pueden asistir, por favor, porque esto parece que me va a molestar todo el servicio. No, aquí. Un líder debe relacionarse con sabiduría con los miembros mayores y jóvenes en la iglesia. Y vamos a desarrollar ese argumento a la luz de los siguientes encabezados. Bien simple. Vamos a ver en primer lugar las relaciones con los hombres y luego las relaciones con las mujeres. Muy bien. Las relaciones con hombres y las relaciones con mujeres. Así que vamos a ver nuestro primer apartado en esta mañana, las relaciones con hombres. Y esto es relaciones entre el liderazgo y los hombres, relaciones entre los hombres de la iglesia y los hombres de la iglesia, relaciones entre el liderazgo y los hombres mayores, relaciones entre el liderazgo y los hombres menores, relaciones entre los hombres mayores con los hombres mayores, relaciones entre los hombres mayores con los hombres menores. Las relaciones entre hombres en cualquier grado y en cualquier edad. Los primeros dos versículos del capítulo 5, como vimos, nos muestran dos grupos claramente distinguidos. Hombres ancianos y jóvenes, mujeres mayores y jóvenes. Y para cada uno de ellos, Pablo recomienda a Timoteo una forma de relacionarse. Esta es la complejidad de las relaciones humanas de la que hablamos en la introducción y que no escapan, como dijimos, a las realidades del liderazgo. Los líderes de la iglesia no pueden perder de vista bajo ninguna circunstancia que están sirviendo a personas. Son personas con sus complejidades, con sus constituciones de personalidad, personas. Individuos. Y la primera consideración a Timoteo es acerca de cómo relacionarse con los ancianos, los cuales se refiere aquí a personas mayores. No reprendas con dureza al anciano. En algunas ocasiones la palabra anciano se usa para referirse a personas que están en el liderazgo, a pastores, es un término intercambiable. Pero aquí es fácil de ver que se relaciona con personas de mayor edad porque está en contraste con los jóvenes. Y por otro lado también está en contraste con mujeres mayores y mujeres jóvenes. Así que el contexto nos informa que la palabra anciano aquí es una persona adulta, una persona mayor. Y no vamos a discutir aquí a partir de qué edad es un anciano, porque no quiero que alguien salga con complejos de tercera edad. Pero está claro que se trata de personas que están en la parte alta de la edad adulta. Personas mayores o con edad avanzada. Y lo que dice Pablo es que él debía tener cuidado de no reprenderlos con dureza o hablarles ásperamente. Es algo como no regañar o reprender como si fueran niños pequeños. Es como que no hables a un anciano como si estuvieras regañando a un niño. Y eso parece tener mucho sentido. Contrario a eso, Timoteo debía más bien exhortar y amonestar. Y el verbo exhortar carga la idea de llamar aparte, llamarlo a un lado, bien sea para consolarlo, exhortarlo o animarlo amorosamente a un cambio. Y eso, de nuevo, encaja muy bien con la idea de las relaciones. Es como nosotros que tenemos hijos que definitivamente llegan a una edad en la que no luce pegarles. Y no solo no luce, puede ser hasta contraproducente, porque en un intento de defensa de pronto hasta nos golpean, sin querer. Miren que estoy dando todo el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, hay una etapa en la de que uno a un niño lo reprende con vara, pero no es que este muchacho tiene 33 años aquí en la casa y hay que reprenderlo con vara. Es una cosa que no es coherente con el grado de las relaciones. Así que, de la misma manera, Timoteo no podía entrar a hablar con ancianos y a tratar de enderezar algunas conductas que ya la rodilla estaba bastante sonora como para recibirlas. Es algo así como, mira, aquí no hay mucho que hacer en términos de enderezar ese árbol. Más bien está en mitigar tal vez algunas consecuencias, hacer que pueda lidiar más sabiamente su pecado, amonestarlo y animarlo. Pero esto de instruirlo acerca de cambiar algunos
digamos, patrones ya propios de su personalidad y forzarlo ásperamente a eso no es la forma, no son niños. Por supuesto, debes llevarlos a un cambio, pero debes hacerlo a través de la persuasión, de la exhortación y de la amonestación amorosa. Esa es la idea que está detrás de esta expresión, amonestar, en contraste con reprender con dureza. Sí, ellos requieren corrección, ellos requieren cambiar sus hábitos, pero la forma importa. Y también la edad que ellos tienen influye en cómo te vas a relacionar con ellos. Ahora, eso tiene todavía más sentido porque Timoteo era un joven, como lo vimos hace algunos sermones. Y una de las tentaciones a las que él se enfrentaba era que por su posición como un delegado de Pablo, ni más ni menos, actuara de repente irrespetuosamente o con altivez solamente por tener una posición de liderazgo, como algo que estaba incluso por encima de la dignidad de las personas. Es decir, Pablo quería evitar que él olvidara que era una persona que tenía cierta edad y se anclara solamente a la idea de yo soy el pastor aquí, yo soy quien manda aquí, las cosas se hacen como yo digo y usted está mal, usted esto y usted esto otro y usted esto otro, y se volviera alguien que solamente corrigiera desde su posición, pero no desde la relación, del entablar una relación con la persona. Ahora bien, la Biblia misma exhorta acerca de cuál debe ser la relación con los ancianos, indistintamente de si están o no en la iglesia. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te pondrás en pie y honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. También dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. También vemos en Jeremías que una de las lamentaciones que él hace por el juicio que había venido por manos de Babilonia a la nación de Israel era cómo habían deshonrado la dignidad de los ancianos. Dice Lamentaciones 5:12, los príncipes fueron colgados de sus manos y los rostros de los ancianos no fueron respetados. Es decir, parte del juicio que vino sobre Israel y de la barbarie de los babilonios fue que fueron implacables con los ancianos y los deshonraron en gran manera. Y está allí Jeremías lamentando eso profundamente. Las personas mayores que han ganado sabiduría son un regalo para la iglesia local. Las personas mayores que han ganado sabiduría, note que digo que han ganado sabiduría, son un regalo para la iglesia local. El mismo Moisés, en un momento de su vida de mucha frustración, convulsión, de mucha actividad, necesitó del consejo de un hombre sabio mayor que él, de Yetro, su suegro, quien lo ayudó a liderar mejor y a organizar una estrategia más eficiente para la administración del pueblo de Israel y sus necesidades. Él se sirvió de la sabiduría de un hombre mayor, aun cuando Moisés era un hombre de rango alto, encomendado por una misión impresionante. Los pastores deben tratar a las personas mayores con consideración y tacto, y si hay algo que corregir, deben hacerlo con sabiduría y respeto. Y voy a ponerme en una situación de ejemplo. Si yo veo a un hermano mayor de la iglesia en una actitud, digamos, desviada, o tal vez alguna actitud que merezca alguna exhortación, no es apropiado que yo me siente con este hermano a regañarlo y a exhortarlo como lo haría seguramente con alguien más joven. Y la razón es que la respuesta de un anciano es mucho más eficaz cuando es una respuesta desde la exhortación amorosa que desde la corrección altiva. Y la primera impresión que un anciano tiene cuando escucha estas cosas, por muy pastor que alguien sea, es, ya yo estoy muy viejo para estas cosas. Y eso es una forma también de exponerlo a cierta vergüenza. Así que uno tiene que ser consciente, inteligente en ese grado de relación. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Tienes que ser inteligente en la manera en la que vas a relacionarte con ellos. Porque no tienes que marcar la línea y decir, quien manda aquí soy yo y usted me tiene que escuchar en este. Usted es un viejo rebelde que tiene que... No. Esa no es la forma. Porque independientemente de lo que haga, ya su simple edad merece un trato digno por su simple edad.
Y eso es bien particular porque pareciera como que el Señor está permitiendo por alguna razón que esas cosas estén en consideración, y no solo en las relaciones entre los líderes y los ancianos, sino entre las relaciones internas de la misma iglesia. El texto también nos deja ver que los ancianos deben ser tratados como padres. Miren lo que dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. Y es interesante eso, porque eso recalca el carácter familiar de la iglesia local. La iglesia debe estar caracterizada por relaciones que son comparables a las de una familia. Esto no es el jefe y sus empleados, de ninguna manera. Esto no es el que manda y los que reciben órdenes. Es una familia en la que los mayores deben ser tratados como si fueran padres. Reprender o corregir algo no siempre es fácil, y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Esas conversaciones para corregir una conducta son súper incómodas. De hecho, a veces hasta queremos evitarlas. Porque uno no quiere exponerse al hecho de tener que hacerle ver a otra persona lo que está mal. Pero el Señor nos manda a hacerlo con mansedumbre, con paciencia y con amor, pero sobre todo con inteligencia relacional. Voy a buscar la mejor manera de acercarme a esta persona, considerando su condición. Por otro lado, Pablo también le dice en el contexto de las relaciones con hombres a Timoteo que los varones jóvenes también debían ser tratados con consideración. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que debían ser tratados como hermanos, lo cual implicaba un trato afectuoso, paciente, amoroso, no con altivez, no como si estuviera en una competencia con ellos, o no con menosprecio por su juventud. A veces los jóvenes se convierten en el patito feo de las iglesias. Es que los jóvenes de hoy en día es una frase para introducir que todos los jóvenes son malos. Y de hecho, cuando se quiere analizar los problemas de la sociedad, siempre se comienza con la idea de que es que esta juventud está corrompida, como si los ancianos no hubiesen sido jóvenes corrompidos también para su época. Entonces, esa estigmatización de la edad de un joven, ya veíamos que Pablo le decía a Timoteo en uno de los sermones pasados, que nadie tenga en poco tu juventud, sé por el contrario ejemplo en todo, de pureza, de piedad, de palabra, de amor, etcétera, etcétera. Pablo también le recomienda a Timoteo: no menosprecies a los jóvenes por su edad, no los trates con altivez, no los trates con arrogancia. Y algo que podemos aquí ver aquí en este punto es que aunque ancianos y jóvenes deben ser tratados con cierta consideración, ambos conviven en la misma comunidad de creyentes. Hombres mayores con jóvenes estaban ahí, mezclados en la misma comunidad de creyentes. Esta no era una iglesia de solo jóvenes por un lado y de solo ancianos por otros. Era una iglesia en la que todos conviven como una familia, tanto jóvenes como adultos. Y es lamentable que muchas veces las iglesias parecen estar divididas por dentro y de hecho por fuera también. Una iglesia para los adultos con el culto más tranquilo y los himnos más lentos, y una iglesia para los jóvenes los sábados con las luces apagadas y con un poquito de humo para conectar con la generación. Y eso está lejos del propósito de Dios para una iglesia. Ese tipo de segregación es dañina. La iglesia es una familia donde ancianos y jóvenes conviven por igual. ¿Por qué? Porque ambos tienen exactamente la misma necesidad. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, edificados con la palabra de Dios. No tenemos una Biblia young, una Biblia para jóvenes, ni tampoco tenemos una Biblia para ancianos que tiene un lenguaje adaptado y estas cosas. De hecho, no es que la Reina y Valera, por decir vosotros, sea para gente mayor de 50 y la NBI o la Biblia de Dios para todos sea la chévere porque tiene un lenguaje mucho más fluido y juvenil. Estas ideas de segregación dentro de la iglesia han causado mucho daño y debemos apartar eso del panorama de nuestro ideal de lo que una iglesia está llamada a hacer. La iglesia es la familia de Dios y allí conviven, como conviven en una familia, el padre con los hijos, el hermano mayor con el hermano menor, hasta que el hermano mayor se vaya. En algunas, el abuelo con el padre y con los hijos.
Y así se ve una familia, con ese grado de interacciones. La iglesia debe aprender a ser homogénea en sus relaciones. Que adultos y jóvenes convivan en amor y buen trato. ¿Y cómo se ve eso? Y una cosa que yo disfruto muchísimo es poder hablar con las personas mayores de la iglesia. Pero muchas veces nuestra tentación puede ser al final del culto irnos con el grupito nuestro, con el que nos sentimos más identificados. Entonces vemos a los ancianos yéndose rápido de la iglesia. ¿Por qué? No, porque es que nadie habla con nosotros. Y ojalá pudiéramos ser una iglesia en la que los jóvenes buscan a los ancianos para conversar con ellos, para hablar sobre temas, para incluso preguntar aspectos de sabiduría práctica. ¿En qué se han equivocado en la vida? ¿Cuáles han sido los aciertos de su crianza? ¿Cómo fue esa experiencia militar en los años 60 cuando fueron a la guerra de Corea? Mire, usted tiene que saber lo sabroso que es hablar con un viejo, sentarse a tomar un café y a escuchar historias. Disfrutar eso. Solo desde la perspectiva social es interesante. Ahora imagínate desde la perspectiva del amor y de ese sentido de familiaridad. Y yo le decía a Ariel ahorita, yo empecé a ser pastor cuando tenía 22 años. Y una de las bendiciones y regalos que yo tuve muy temprano fue que me puso a un señor de 67 años a mi lado. Es mi amigo. Mi amigo cercano, como un papá, que me transmitía una seguridad, a quien yo acudía. Era un hombre que no podía, o sea, si usted le daba la Biblia para predicar, probablemente no va a predicar un sermón, no era una persona con una habilidad, pero yo no sé cuántos errores yo hubiese cometido si no hubiese tenido a ese hermano al lado mío. Porque teniéndolo al lado, y cometí bastantes, era alguien que realmente estaba preocupado por mí, que respetaba mi posición, pero que consideraba mi edad. Y yo pude, gracias al Señor, aprovechar muchísimo de su sabiduría. Le decía a Ariel, para mí, mirar por encima de la iglesia y ver cabellos blancos es una honra para esta iglesia. Es una bendición tener personas mayores entre nosotros, como lo es también tener jóvenes. Así que damos gracias al Señor por eso. Pero hay un segundo apartado en el que Pablo exhorta a Timoteo acerca de cómo dirigir sus relaciones. Ya vimos las relaciones con los hombres, mayores y más jóvenes, y la necesidad de que las relaciones sean más homogéneas. Ahora veamos las relaciones con las mujeres, que estas sí son un poco más complejas, como ustedes habrán de imaginarse. Dice el texto, a las ancianas, porque escúchenme hermanas, es una honra que las mujeres sean llamadas ancianas, no hay que resistirse a esa realidad. ¿Qué eres? Una anciana del Señor para la gloria de Dios. Eso está perfecto. Porque el mundo en el femenino ha degradado esa idea. Resístete a ser anciana. De hecho, te proponen comerciales que te dicen, no permitas para nada que se te note que eres anciana. Compra esta crema. Hecha a base de aceite del colmillo de un cocodrilo, que va a hacer que las patas de gallina no se te vean. Pero es una honra de la misma manera que lo es el anciano. Así que dice que a las ancianas como a madres, dice, trátalas como a madres, y a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Pablo continúa destacando ese carácter familiar de la iglesia. A los mayores como a padres, a las mayores como a madres. Y aquí se refiere a las mujeres mayores en primera instancia, las cuales debían ser tratadas con un afecto casi maternal. Y esto nos ayuda a dimensionar la naturaleza de este pedido. Una hermana mayor es una hermana digna de un trato respetuoso y puro, al mismo tiempo que afectuoso y fraternal. Es un equilibrio bello. Honra, pureza, dignidad, respeto, pero también calidez y fraternidad.
Hombres y mujeres son diferentes en cómo han sido constituidos. La Biblia lo admite, no somos iguales. Si así fuera, esto sería un solo pedido. A los mayores de la iglesia y a los menores de la iglesia en general. Pero no. Él hizo una segmentación por género. A los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Porque se considera que hombres y mujeres en su diseño son diferentes. Pedro dice sobre esto en 1 de Pedro 3:7. Ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como a un vaso más frágil. Puesto que es mujer. Es decir, trátala como a vaso más frágil por la razón de que es mujer. Uno no se imagina este texto aplicado a un hombre. Al hermano Antonio, trátalo como a un vaso frágil. Porque es, de por sí Antonio ya es un nombre que da la idea de un señor con manos grandes. Trátalo como a un vaso frágil. Eso sería bastante raro porque uno ya se imagina al hermano Antonio agarrando un vaso frágil. Pero se refiere así a la mujer, dando la idea de que las mujeres fueron diseñadas para ser tratadas con un poco más de delicadeza, dándole honor por ser herederas como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y esta referencia al trato de las mujeres es interesante, porque miren cómo Dios se ocupó de cuidar con tanto detalle ese grado de relación. Del mismo modo, a las mujeres más jóvenes se les recomienda tratarlas, dice Pablo, como hermanas, por una razón simple. Y aquí es donde este texto se pone interesante, por el peligro que representa caer en tentación de pecado sexual. A las mujeres más jóvenes, trátalas como tratarías a tu propia hermana de sangre, por razón de la pureza y de no caer en pecado sexual. Mujeres jóvenes puede referirse también a mujeres solteras o vírgenes que no habían llegado al matrimonio e incluso todavía en edad de adolescencia. Como un hombre que estaba en una posición de liderazgo, soltero, inteligente, piadoso y además griego, de perfil griego. Timoteo era un hombre ideal. O sea, ustedes nada más imagínense lo que era ver a Timoteo en acción y que estas hermanas solteras allí en la iglesia estuvieran escuchando a Timoteo. ¡Wow! Y ese hermano está soltero. Era muy fácil que algunas hermanas trataran a Timoteo con otros ojos. Y él, por lo tanto, debía cuidarse de no dar ninguna ocasión para el pecado. No le está diciendo que sea un amargado. No le está diciendo que la salude a 3 metros de distancia. Dios le bendiga, hermana. No, él está diciendo, trátala como hermana, que todavía involucra un carácter fraternal, pero con pureza. Con mucha pureza. Con la distancia suficiente para mantenerte lejos de la tentación, pero también con la suficiente para no perder la calidez. A menos que usted esté pensando en cómo trata a su propia hermana y te diga, ¡ah! Porque yo sé que hay relaciones entre hermanos y hermanas un poco complicadas, difíciles de describir. Pero aquí estamos hablando de una relación de una familia normal, donde hermanos y hermanas se tratan con respeto. Esta era un área en la que los líderes, y es un área en la que los líderes deben tener mucho cuidado. Y aquí yo voy a empezar a hablar más lento porque soy consciente que voy a caminar en un terreno delicado. Y por eso le decía al principio, lo que yo pensaba que sería un sermón de trámite, de repente empieza a abrir un panorama de exhortaciones que creo que son muy pertinentes para nosotros. Un trato indebido a una hermana puede comunicar un mensaje que abra la puerta a pecados lamentables. Ojo, solo un trato indebido. Muchas de las caídas de hombres que servían en el liderazgo comenzaron con una conversación, con un mensaje a una hora indebida, un gesto, una acción inapropiada que abrieron la puerta al deseo y este a su vez condujo
hacia abajo por la escalera del pecado. Esto no es solo un llamado a los líderes, por cierto, sino a todos los miembros varones de la iglesia. Escuchen, varones casados y solteros que están aquí. A menos que tengas un interés real y manifiesto hacia una hermana soltera con miras al matrimonio, lo cual es entendible que la veas con ojos más prospectivos, a menos que tengas un interés real y manifiesto con miras al matrimonio, todo nuestro trato con el sexo opuesto debería ser tal que solo pensar en ir más allá del trato respetuoso sea visto como un escándalo moral equivalente al incesto. Trátala como hermana. Aprovecharse de una relación basada en lo que somos en Cristo, hermanos y miembros de la familia de la fe, para luego satisfacer un deseo lujurioso es una vileza. Empezar por hermana para luego abrir la puerta de la confianza y luego satisfacer un deseo personal es una vileza. Uno de los relatos más tristes y dignos de repudio que se leen en la Biblia tiene que ver con alguien que se aprovechó precisamente de su grado de relación para satisfacer el deseo de su carne. Y yo quise leer este texto, no solo parafrasearlo, porque aunque no voy a detenerme en los detalles, yo espero que la sola palabra de Dios sea suficiente, incluso en los detalles, en la medida en que ustedes se escuchan. Esto dice la palabra de Dios. Después de esto aconteció que Absalón, y estoy leyendo 2 de Samuel 13, del 1 al 19, para los hermanos que proyecten. Después de eso aconteció que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, de la cual se enamoró Amnón, hermanastro, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que no era ningún amigo, sino un hijo del diablo, hijo de Simea y del diablo también, hermano de David, o sea, primo de él. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, tú eres hijo del rey. ¿Por qué estás tan deprimido día tras día? No me lo vas a contar a tu amigo del alma. Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón, le respondió Amnón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí, o sea, ni siquiera un caldo, torta, para que yo coma de su mano. Y David, que ni por ahí, envió mensaje a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnón, tu hermano, y prepárale la comida. Y fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado, y ella tomó masa, la amasó, hizo 2 tortas delante de él, la coció, y tomando el sartén, la sirvió delante de él. Pero él rehusó a comer. Y Amnón dijo, que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida de la alcoba, o a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía,
Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta terrible ofensa, pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla, como era muy fuerte y más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y Amnón le dijo: levántate y vete. Pero ella respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Pero él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra las puertas tras ella. Y ella, noten el detalle, llevaba un vestido de manga larga, porque así las hijas vírgenes del rey se vestían con túnicas. Y entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza y rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos en la cabeza. Sí, ese relato está en la Biblia. Y este es un relato que está allí para mostrarnos hasta dónde puede llegar el insaciable deseo por el pecado. De cómo alguien aprovecha su posición de liderazgo o la cercanía de una relación para satisfacer su lujuria. Mis hermanos y hermanas, debemos tomarnos en serio el pecado, pero también nuestra propia debilidad. Si tú eres casado o casada, honra el compromiso con la pureza que hiciste en tus votos matrimoniales. Si tú eres un soltero o soltera, honra al Señor y honra también tu compromiso de pureza hasta que el Señor te conceda un esposo o una esposa. Eso no es arcaico, es lo que la Biblia manda. El Señor no nos pide nada para lo que no nos haya dado lo necesario para perseverar. Y escuchen, mis hermanos, entre más elevado sea nuestro concepto de la iglesia como una familia, mayor será nuestro compromiso con la pureza y el guardarnos los unos a los otros. Es que es mi hermano, es que es mi hermana, es que es como si fuera mi madre, es que es como si fuera mi padre. Hermanos varones, seamos cuidadosos con nuestro trato con las hermanas del sexo opuesto. Y busquemos maneras sabias de relacionarnos, de modo que no demos lugar a malos deseos. Hermanas, mujeres, sean también cuidadosas en sus conversaciones y en su conducta, de modo que su trato sea siempre con pudor y con respeto. Cuidarnos unos a otros también incluye, oh hermanas mías, cuidar la forma de vestir. Como ya lo hemos visto antes en esta carta, porque del mismo modo que un hombre que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en el corazón, como dice Mateo capítulo 5. Así también cuando una forma de vestir tiene la intención de ser llamativa y provocadora, allí también hay tropiezo y hay pecado. Y por eso les dije que este texto se iba a poner muy interesante. Hoy, véame como a un hermano que ha hablado a sus padres y madres y a sus otros hermanos. Y vean esto como una reunión familiar. Esto es una reunión familiar en la que un hermano está hablando a sus otros hermanos, a sus padres y a sus madres. Y que les está exhortando a ser conscientes de cuánto necesitamos cuidarnos los unos a los otros. De cuánta calidez necesitamos en nuestro trato. De cuánto amor nos demanda el Señor los unos por los otros. Y de cuánta pureza debe caracterizar nuestras relaciones. Queremos ser una iglesia de jóvenes, hombres mayores, mujeres jóvenes, niños recién nacidos, todos conscientes de que nos pertenecemos los unos a los otros. Que posiblemente si el Señor no viene antes,
estaremos un día con Él y para siempre. Probablemente nos enterraremos los unos a los otros. Nosotros enterraremos a algunos de ustedes. Algunos de ustedes nos enterrarán a nosotros si el Señor no ha venido. Pero una cosa es segura. Un día despertaremos y estaremos siendo una gran familia por toda la eternidad. Y esta familia es quizá una familia mucho más, no diría importante, porque no estamos compitiendo con la familia biológica. Pero si algunos de tus familiares biológicos no son creyentes, no estarán contigo en la eternidad. Es decir, el lazo familiar durará lo que dure la vida. Pero este lazo es un lazo eterno, por los siglos de los siglos. Y el día que estemos allí como esa gran familia, ya no tendremos que cuidarnos los unos a los otros, porque el pecado ya no habrá. Y no tendrá poder sobre nosotros, ni sobre nuestros pensamientos, ni sobre nuestras acciones. Una vez le dijeron al Señor mientras hablaba a unas personas, y vinieron María, su madre, y sus hermanos de sangre a buscarlo. Señor, aquí tu madre y tus hermanos están fuera, te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, este es mi hermana y este es mi madre. Wow. Mi hermano que estás aquí, yo quiero que mires a tu alrededor, porque esos son tus hermanos, tus padres, tus madres. No somos una familia que sustituye la familia biológica, como ya lo dijimos. Simplemente somos una familia de otra naturaleza, espiritual, y que por la gracia del Señor, si permanecemos en Cristo, lo seremos por la eternidad. Y mi amigo que estás aquí escuchando esto por primera vez, puede que esto no haya sido un sermón fácil de oír para ti. Yo uso una aplicación para corregir la ortografía de mis sermones porque mis dedos parecen codos. Entonces siempre cometo errores de tipeo y como esto se sube a la red, yo pongo el sermón para que corrija automáticamente los errores de ortografía. Y puse el texto así como está, con todo y pasaje de 2 de Samuel, y el texto me lo censuró. El relato de Amnón y Tamar. Este párrafo puede violar nuestra política de uso. Es abuso. Y si eso lo fue para esa aplicación, me imagino que para ti esto ha sido como que, ¿qué? Rarísimo. ¿Cómo puede estar eso en la Biblia? ¿Cómo puede ese hombre predicar de eso? Sería mejor que lo tapen por ahí. ¿Cómo dicen eso? Puede que este sea un sermón difícil de oír para ti. Que algunas de estas instrucciones sean un poco extrañas. Pero yo espero, mi amigo, que tú hayas entendido por lo menos una verdad que está contenida en estos versículos y que es central. La iglesia es una familia donde hay padres, madres y hermanos. Y puede ser que tus ideas sobre la iglesia sean otras. Es una manada de borregos que siguen la voz de un tipo vivaracho que les está quitando el dinero. Está bien. Son ideas. Pero esta es una visión noble. Esta visión que la Biblia presenta de la iglesia es la visión de la iglesia. Una familia. No es un eslogan corporativo cuando decimos somos una familia. No es como el aviso debajo del logo. Atmósfera, decoraciones. Somos una familia. No. No es en el sentido del eslogan corporativo. Es en el sentido de la identidad de lo que somos como iglesia. Escúchame, amigo, somos personas imperfectas. Sí, como tú, imperfectos.
siendo santificadas por un Dios perfecto. Sí, como el Dios que adoramos. Por lo que tú también puedes venir y ser parte de esta familia. Solo tienes que creer en Jesucristo, convertirte en un hijo de Dios y entonces podrás tener muchos hermanos, muchas madres, muchos padres en la fe. Así que si estás aquí y tú todavía no has creído en Cristo, yo te ruego que al final puedas orar con nosotros y si quieres acercarte puedes hacerlo para orar por ti también en privado. Pero no salga de aquí sin Cristo, sin arrepentirte de tus pecados, sin ser parte de la familia de Dios. Mis hermanos, oremos.